Bueno, recordarles que en esta iglesia estudiamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, y que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. Se convierte prácticamente en un aula, porque a ello nos dedicamos a lo que es la palabra, nada más. Y hemos estado estudiando el libro de Daniel. Ya estudiamos 6 capítulos y hoy vamos a estudiar 2 capítulos más. ¿Y por qué hace la aclaración, pastor? Porque estamos entrando a la parte profética del libro. Y en los tiempos en los que estamos viviendo, irregularmente, cuando aparecen los tambores de guerra, se ponen de moda la profecía. Se pone de moda el hablar bastante de esto. No es el caso de esta iglesia. Lo que sucede es que venimos estudiando el libro de Daniel y hoy corresponde estudiar desde aquí hasta que lo terminemos la parte profética del libro. Entonces, no, es así como Dios nos va guiando. Paciencia sí les pediré porque voy a usar prácticamente 2 capítulos y el tiempo que tenemos es bien corto y tiene mucho contenido, pero más que todo el enfoque es a demostrar lo que estos capítulos nos muestran. Entonces, vamos a leer del capítulo 7 del libro de Daniel, los versículos del 1 al 8. El título es El no creer en la profecía bíblica puede ser tu condenación. Ese es el título. El no creer en las profecías bíblicas puede ser tu condenación. Y dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una del otro, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Con 4 alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y aquí las 4 bestias, la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que había antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hasta ahí leemos y oramos. Padre, sé tú quien dirige este estudio, Señor. Sé que está lleno de información, está lleno de situaciones que ya sucedieron y de otras que están por suceder. Danos el discernimiento, Señor, para poder comprender tu palabra,
pero principalmente para estar conscientes que lo que reflejan es la historia de la humanidad y tu voluntad sobre el hombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Repito, a partir del capítulo 7, el libro de Daniel se vuelve totalmente profético. Está escrito en hebreo hasta el capítulo 12, es decir, que de aquí a que lleguemos al capítulo 12 vamos a tener varios estudios más, ¿verdad? El próximo miércoles, ¿verdad? Vamos a estudiar otra de las profecías, ¿verdad? Así que no se lo pierdan. Pero estas profecías fueron escritas para el pueblo de Israel y para el pueblo de Israel espiritual, que somos todos nosotros. El libro no está escrito de manera cronológica, y eso quiero que lo noten ustedes porque hemos venido estudiando cronológicamente, aparentemente, del 1 al 6 vimos la historia, pero vea usted que en el capítulo 7, en el versículo 1, va a notar lo siguiente. Dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Primer año de Belsasar. Cuando usted se va al capítulo 8, en el versículo 1, le dice, en el año tercero del reinado de Belsasar me pareció una visión a mí. Es decir, en el capítulo 7 habla del primer año de Belsasar. Y en el capítulo 8 vuelve a tener otra visión en el tercer año de este rey Belsasar. Pero resulta que en lo que hemos estado estudiando, la historia, lo que es histórico, llegó hasta el capítulo 6. Y en el capítulo 5 fue cuando Belsasar usó las copas del templo de Jerusalén, se burló de ellas y apareció el dedo en la pared y esa misma noche murió. Y Daniel fue cuando le llegó a interpretar el sueño y entraron los medos y las persas en esa misma noche. Eso fue en el capítulo 5. En el 6 ya estaban los medos y los persas. Es decir, por eso es que cuando usted lo lee de manera corrida, el libro debe tener a alguien que le ayude a la interpretación, porque si no, usted se confunde totalmente. En este caso, como le repito, regresa Daniel explicándonos en qué tiempo tuvo los sueños. Ahora, lo que no me cabe la menor duda es que Belsasar pudo cambiar la historia y pudo cambiar su historia. Si tan solo hubiera escuchado y obedecido al Dios de Daniel, como lo hizo Nabucodonosor, su abuelo. Este gobernó entre 10 y 14 años, imagínense. O sea que pasaron más de 10 años en los cuales las visiones de Daniel se hicieron presentes. Y creo que Daniel pudo haberlas compartido con ellos, pero pasaron de largo. Daniel vio lo que sucedería en esos tiempos. Eso quiere decir que Dios nos da mucho tiempo para reflexionar, hermanos, y para recapacitar. Cuando dice que es tardo para la ira y grande en misericordia, eso es una realidad. Lo hemos venido diciendo, si nosotros andamos chuecos, si andamos mal, Dios nos está dando tiempo para que las cosas no empeoren, para que las cosas se corrijan, para que nosotros reflexionemos. Dios todavía probablemente no está tomando acción por aquello que nosotros no estamos haciendo de manera correcta. Y nos está dando tiempo. ¿Cómo nos da tiempo? A través de una predicación, a través de una alabanza, a través de que alguien nos hable de la palabra, a través de leer la Biblia. Pero hay tiempo de reflexionar y cambiar. Estos capítulos 7 y 8 podríamos decir que cuentan hechos con cierta similitud y que se complementan. Contienen hechos profetizados y que
la historia secular los cuenta, como es el hecho de que habían 4 imperios. Es decir, no sé, los que estudiaron, no sé si en la actualidad los estudios comprenden eso, pero los que estudiamos hace muchísimos años, dentro de las enseñanzas que nos daban, aparecía el imperio babilónico, aparecía el medo-persa, aparecían los griegos y aparecía el imperio romano, sin necesidad de ir a una iglesia, lo estudiábamos. No sé si actualmente lo hacen, pues no sé qué estará pasando, no estoy enterado de lo que pasa. El caso es que estas profecías, se puede dar fe que parte de lo que está en este libro ya se cumplió. Ya se ha cumplido, por lo menos lo que en el capítulo 7, de los versículos del 1 al 7, ya se cumplió. Del versículo 8 en adelante son eventos del porvenir, es decir, que todavía no ha sucedido. Nadie puede asegurar exactamente cómo van a suceder, sino solo dilucidar lo que está escrito de forma literal y que ya es conocido. Nosotros vemos una gran cantidad de noticias, una gran cantidad de información, principalmente hoy en los medios del Facebook y todo lo que tenemos al alcance, y vemos que citan las profecías y dan por hecho que se están cumpliendo algunas de las profecías como que si fueran una realidad. Pero mientras no se cumplan, no tenemos una certeza de qué es lo que está sucediendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Volvamos a lo sucedido para buscarlo de forma literal. Veamos el capítulo 7, el versículo 3, vean lo que dice. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. 4 bestias grandes lo que representan son los 4 imperios. Es decir, los babilonios, los medo-persas, los griegos y los romanos. En el versículo 5 ya nos habla del imperio medo-persa, que está representado por el oso. El oso es un animal un poco más lento, pero tiene una fuerza increíble y es devastador. En esta parte nos habla de que llevaba en su hocico 3 costillas. Esas 3 costillas son los imperios babilónicos que conquistó, Lidia y Egipto. Esos eran los que él ya había conquistado. Ahora dice que el oso tenía una parte más alta que otra. Lo que representa es que como eran 2 imperios, medos y persas, los medos eran un poco más fuertes que los persas. Ciro era medo, Darío era persa, y ambos eran instrumentos de Dios en un momento determinado de la historia. Por eso es que aparecen en el versículo 5 claramente. Usted cuando vaya a su casa y lo lea, se va a dar cuenta. Y aquí lo dice: una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate y devora mucha carne. Es cuando va y conquista el imperio de Babilonia. En el versículo 6 ya aparece el siguiente imperio. Después de esto dice: miré y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo. ¿De qué nos está hablando el versículo 6? Indudablemente que nos está hablando de Alejandro el Magno. Alejandro Magno fue el que dirigió al imperio griego. Y las 4 cabezas que aparecen ahí son sus 4 generales, que cuando murió Alejandro el Magno se dividieron y no pudieron sostener el reino. El problema fue dividirse. Si se hubieran mantenido como venían con Alejandro el Magno, hubieran mantenido mucho más tiempo su reinado, pero no fue así. En el versículo 7 de este capítulo 7 aparece la siguiente bestia, pero este es el imperio romano. Y los dientes grandes que dice allí representan la tremenda fuerza que sería ese imperio romano. Yo esperaría que con la poca información que yo le estoy dando, usted vaya a su casa y después lea detenidamente el capítulo 7 y el versículo 8. Pero le voy a seguir dando información de lo que era el imperio romano y de lo que está escrito
Yo no estoy inventando nada. Aquí está escrito. Dice que tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos representan los 10 reyes que tuvo el Imperio Romano durante todo el tiempo que gobernó hasta el final. Hasta acá, de lo que estoy hablando, son de profecías cumplidas. Pero cuando ya entramos al versículo 8 de este capítulo 7, ya aparece lo que no está cumplido. Ya aparece algo diferente. En el versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos y se sentó un anciano de días. Y aquí ya estamos hablando de eventos del porvenir. Ya es otra situación de la que estamos hablando. Cuando ustedes saben que cuando se habla del anciano de días en la palabra de Dios, estamos hablando de nuestro Padre Celestial, del Dios Padre. Dice que sus vestiduras eran blancas y que el pelo era de lana. Eso representa la santidad, la pureza de Dios. Y que había un torrente de fuego. Y ese representa el poder y la presencia y el juicio de Dios. Y los millares de millares que le servían se representan los ángeles. Y a todos los que estaremos con Él en la eternidad. De eso está hablando. Del versículo 12 en adelante aparecen ya el Señor Jesucristo. Ya en el versículo 12 ya está hablando del Señor Jesucristo. Ya aparece en esa visión con el anciano de días, ya nuestro Señor, pero ya aparece como juicio, ya es otra cosa. A Daniel se le explica la visión y se le dan detalles a partir del 24 al 27. Váyanse al 24, estamos corriendo porque el tiempo no se detiene. El 24 le dan todavía mayores detalles de lo que les dije antes y dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, aquí ya podemos dilucidar, no cómo va a ser, sino dilucidar, definir que ya nos está hablando del tiempo de la tribulación, que nos está hablando del anticristo, que es un tiempo que va a suceder. Pero se sentará el juez y le van a quitar su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado a todo el pueblo de los santos del Altísimo. ¿Quiénes son el pueblo de los santos del Altísimo? Todos nosotros, los que gobernaremos después en esos 1000 años, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. O sea, los que queden, las naciones que queden después de la tribulación, cuando venga el Señor, después del rapto, después de los 7 años, que ya viene a reinar, todas esas naciones van a tener que subordinarse a Cristo Jesús y a su iglesia. Aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí y Daniel. Allí nos está diciendo y le explicaron qué era lo que representaba. Por eso, dentro de todo este capítulo 7, podemos determinar los 4 imperios, la caída de los 4 imperios, el tiempo que va a pasar hasta que llegue el momento de la tribulación, cuando viene Cristo y luego viene el milenio. De eso estamos hablando. En el capítulo 8 encontramos mayores detalles de lo que sucede entre un imperio y otro. El capítulo 8 nos da más detalles. Vean, y regresa en la misma visión que él tuvo 2 años después, le viene a confirmar lo que ya había visto en ese tiempo, se lo viene a confirmar. Y vemos en los versículos 3 y 4 del capítulo 8 y dice, alcé los ojos y miré y aquí que un carnero estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran, no,
Los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. ¿De quién estamos hablando? Del imperio medo-persa, que uno era más grande que el otro. Los medos eran más grandes que los persas, de eso está hablando. Vi el carnero que hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él. Es decir, el imperio babilónico estaba cayendo. Mientras yo consideraba esto, y aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con furia. Y lo vi, llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. Está hablando del imperio griego, que está destronando al medo persa. Y este carnero lo pisoteó y no hubo quien lo librase de él. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos. El cuerno que es quebrado es cuando Alejandro el Magno muere. Y los 4 cuernos que aparecen son los 4 generales que quedan y que logran dividir el reino y por supuesto perderlo. Luego están hablando aparece el imperio romano, está apareciendo posteriormente y nos da los detalles. Pero en el versículo 19 de este 8, le explican a Daniel cada uno de los imperios con más claridad. Aquí sí ya le pone más claridad la explicación bíblica y la que se le dio a Daniel. Vea el 20. Lo que yo le estaba diciendo que se deduce en los primeros versículos, aquí lo confirma en el 20. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de ¿qué? De Media y de Persia. El macho cabrío que les mencioné es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que es Alejandro el Magno. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos levantarás de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es cuando muere Alejandro el Magno y quedan los 4 generales que al final terminan dividiendo el reino. Y al fin, el reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro entendido y en enigma, y su poder se fortalecerá más con su fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Estamos hablando del Imperio Romano. Ya ahí ya estamos hablando del Imperio Romano. Pero hay algo bien importante. Cuando muere Alejandro el Magno y es sustituido por los 4 generales, que es lo que hablaba, les acabo de leer, se explica lo que se conoce como la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Es cuando Antíoco Epífanes IV del Imperio griego llegó al templo de Jerusalén. ¿Y saben qué llegó a hacer al templo de Jerusalén? A profanarlo. Entró al templo y destazó un cerdo en el templo. Una ofensa, ustedes saben, ellos ni siquiera, el pueblo judío ni siquiera come cerdo, pues. Y eso fue lo que llegó a hacer Antíoco Epífanes IV. Luego, ya en el año 167 antes de Cristo, más o menos, entra lo que conocen como macabeos. Y los macabeos llegaron a hacer una revolución que fue derrotada por el Imperio Romano. Ahora, hablamos de profecías cumplidas y por cumplirse, pero también hablamos profecías de múltiple cumplimiento. La desolación, la abominación desoladora va a volver a suceder. Va a volver a suceder de acuerdo a los escritos bíblicos. ¿Qué es eso?
cuando se hable de paz y se construya nuevamente el templo de Jerusalén, que dicen que ya tienen todo listo, solo de montarlo, y que con la tecnología actual montar y hacer el templo no es un problema, se va a montar. Pero como se va a hablar de paz y va a haber un hombre que va a establecer la paz en los primeros 3 años y medio, en los siguientes 3 años y medio él se va a quitar la máscara y es el anticristo. Y él va a volver a hacer lo mismo de Antíoco Epífanes IV. Y va a llegar al templo de Jerusalén y lo va a profanar. Eso es lo que está en la profecía. Eso es lo que podemos dilucidar. Ahora, la profecía es la predicción de eventos futuros o la revelación de la voluntad divina. En este caso de Daniel, se manifestó a través de sueños y a través de visiones. Ahora quiero aclarar algo. Toda la historia de la humanidad, toda la historia, se encuentra en la Biblia. Toda la historia de la humanidad. Ahí encontramos toda la voluntad de Dios revelada para el hombre. ¿Qué quiere decir? El inicio. ¿Dónde está el inicio? La creación está en el Génesis. Y de allí empieza toda la historia de la humanidad hasta el Apocalipsis. ¿Y qué es el Apocalipsis? Los eventos del porvenir, lo que va a suceder al final de los tiempos. Y al final de los tiempos, ¿qué es lo que va a pasar? Después del milenio, tierra nueva y cielos nuevos. O sea, toda la historia de la humanidad está aquí. No se complique, no busque por otro lado. Por eso decimos que la palabra de Dios es suficiente. Pero el punto es que hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Y si no la estudiamos, entonces nosotros no llegamos a comprender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Lo que vamos a encontrar siempre son profecías cumplidas, como la que vimos en el capítulo 7, hasta el versículo 7 u 8, son profecías cumplidas. Vamos a encontrar lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todas las profecías que mostraron la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Esas ya se cumplieron. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo da inicio con el Nuevo Testamento. Ahí lo encontramos. Pero toda la profecía está escrita en el Antiguo Testamento. Está escrito su nombre, está escrito en la fecha en que iba a nacer, está escrito el lugar donde iba a nacer, está escrito cómo iba a morir, está escrito todo. Y cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos que la profecía se cumplió. ¿Qué es lo que no está cumplido? El segundo regreso, el rapto y el regreso de Jesucristo por segunda vez. Eso está definido, pero no está definida la fecha. Todos los eventos están definidos cómo van a ser, pero no está definida la fecha. Esa es la gran diferencia que podemos decir. Ahora, las profecías cumplidas se cumplieron con exacta puntualidad como se escribieron, con una precisión increíble. Ahora, la pregunta es, ¿quién le dice a usted que lo que está por cumplirse no se va a cumplir? Si ya las profecías anteriores se cumplieron, si ya la historia las registra, porque la historia habla, no es solamente la iglesia. Lo de que estoy hablando de los 4 imperios que gobernaron el mundo, eso ahí está escrito en la historia. Que los medas y los persas son los iraníes, ¿no? Que los babilónicos son los de Irak. Todo eso está en la historia, no necesita aquí, lo puede corroborar en la historia, pero aquí está. Aquí está. Entonces, ¿quién le garantiza que todo lo que la palabra de Dios está enunciando no se va a cumplir? ¿Quién le garantiza que Cristo no va a venir? Que no va a haber un rapto. ¿Quién se lo dice? Por eso dije yo en el estudio, sus dudas pueden ser su perdición. ¿Por qué?
Porque no creer en Cristo Jesús como nuestro personal y único Salvador nos lleva a condenación. Las profecías por cumplirse no deberían ser preocupación. Las profecías por cumplirse no deberían ser una preocupación para los hijos de Dios. Es decir, usted es un hijo de Dios. Sí, vamos a sufrir, yo no sé hasta dónde nos puede alcanzar, y si este tiempo es el tiempo del fin o no va a ser el tiempo del fin, y van a suceder una gran cantidad de cosas. Pero si viene y es el tiempo del fin, ¿por qué preocuparse? Si usted y yo hemos recibido a Cristo como nuestro personal y único Salvador, somos salvos. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por nosotros. ¿Sabe quién debería preocuparse? Aquel que no ha creído en Cristo Jesús. Porque en primer lugar, si el rapto fuera hoy, se queda. Y se va a quedar a la gran tribulación, donde la guerra se va a poner peor. Pero lo mejor es creer, para evitar la condenación eterna. Pero hay algo bien importante en todo esto, y es la misericordia de Dios hasta el día de hoy. Eso es lo importante, porque Él está dando la oportunidad de salvación, la oportunidad de que obtengamos la vida eterna a través de recibir a Cristo Jesús, porque Él con su sangre nos ha limpiado y nos ha dado la salvación. Él está dando tiempo, el tiempo se ha ido alargando. Y me gustaría creo que la próxima semana nos toca estudiar las 70 semanas de Daniel. No se lo pierdan. Porque en las 70 semanas de Daniel se puede probar exacta y matemáticamente las fechas en las cuales vino el Señor Jesucristo. Daniel lo profetizó, pero a través de hacer los cálculos matemáticos, no los he hecho yo, ya están hechos, hay estudiosos que los han hecho. A mí lo único que me queda es exponérselos. Se van a dar cuenta de que matemáticamente se cumplió exactamente en el tiempo que Daniel lo profetizó en las 70 semanas que vendría el Señor Jesucristo. Allí no sé por qué los estudiosos judíos perdieron esa oportunidad. El propósito bíblico de las profecías es revelar la voluntad y el plan de Dios para la humanidad, para que se fortalezca su fe, para que cambie, para que reflexione. Ese es el propósito de que las profecías estén escritas en este libro. Los propósitos para que nosotros estudiemos las profecías son porque nos revelan el plan de Dios. Estudiar las profecías nos revelan el plan de nuestro Señor Jesucristo para que seamos salvos. Un propósito de estudiar las profecías es para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe crezca, para que nosotros creamos que realmente es una realidad, que no es una fantasía. Algunos dicen que este libro está lleno de fábulas y fantasías. No es ninguna fábula ni ninguna fantasía. Cuando usted puede agarrar lo que hemos estado leyendo, lo que va a ir a leer usted a su casa y qué más puede hacer con la palabra, y lo compara con la historia secular, y va a encontrar hechos que allí están. Las profecías nos advierten y nos preparan, nos conducen al arrepentimiento y nos conducen a la salvación. Las profecías nos edifican, las profecías nos exhortan y las profecías nos consuelan. Porque si usted en un momento de su vida está viviendo una vida de problemas, una vida en la cual cree que no tiene esperanza. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, nosotros creemos que es el fin. Nos preocupamos. Bueno, nos duele. Y los viejos, hablo de mí, no de ustedes son jóvenes.
creemos que ya mañana, entonces Señor, ya mañana ya me toca. Pensamos muchos en eso, pensamos en situaciones cuando tenemos conflictos, mejor llévame ya, Señor. No sé cuántos de ustedes en un conflicto, en un problema, le han dicho al Señor eso. Pero lo importante es que nosotros debemos de saber en quién hemos creído. Lo importante que debemos de saber es que vamos a pasar de este estado físico a un estado espiritual mejor. De tal forma que ya no me preocupo yo, ya no sé si vivir o morir. Porque quiero vivir para estar con ustedes, pero morir para mí es un privilegio porque voy a estar con Dios. Entonces ya no era una preocupación. E igual tiene que ser para los hijos de Dios. Por eso es que los hijos de Dios nos consolamos, nos exhortamos, nos edificamos con las profecías. Las profecías nos ofrecen una esperanza. Las profecías nos dan una dirección hacia dónde nosotros debemos de caminar. ¿Hacia qué dirección? Creer que Cristo existe, que es una realidad, que el Espíritu Santo está con nosotros y que pronto viene por su iglesia. Es una realidad. ¿Cuáles son las características principales de la profecía? Son una inspiración divina. Esto refleja la palabra de Dios. Es una inspiración divina. Daniel no inventó, Daniel simplemente estaba allí y empezó a tener las profecías. Por cierto, dice al final del 9, del 8 dice, y yo Daniel, dice, imagínense el sufrimiento de este con la profecía, quedé quebrantado, dice, en el 8:27, y estuve enfermo algunos días, hasta que cuando convalecí empecé a atender los negocios del rey, pero estaba espantado y no le entendía. Muchos de los profetas realmente no comprendieron cómo y qué es lo que iba a suceder. Muchos profetas dieron la profecía, pero no entendían. Lo mismo le pasó a Juan. Lo mismo le pasó al resto de profetas, Jeremías, Isaías. Dieron la profecía, pero no podían comprender. Porque estas profecías, por ejemplo, muchas de ellas son para nosotros ya, para el final de los tiempos. A ellos lo único que les quedó fue recibir el mensaje, escribirlo y dejarlo acá para que nosotros los conociéramos. Otra característica que tienen las profecías es que son condicionales. ¿Acondicionales a qué? A que nos arrepintamos, a que el pueblo se arrepienta. Miren, Isaías y los demás profetas, ¿cuántas veces no le gritaron al pueblo del norte y al reino del sur que iban a ser invadidos? Que si no se volvían al Señor, iban a ser invadidos. Se los gritaron, se los dijeron. Bueno, Jeremías, ya con el ejército encima de los babilonios, les decía lo que tenían que hacer. Lo metieron preso. Llegaron al colmo de meterlo en una cisterna y meterlo en una cisterna que tenía media agua y lodo y meterlo hasta la mitad del cuerpo. Está en la palabra de Dios, detallado de esa forma. No creyeron. Entonces, las profecías son condicionales ¿a qué? A que usted crea. ¿Por qué? Porque hay libre albedrío. Usted puede creer o no creer, pero por todo lo que se ha cumplido, yo creo que lo mejor es creer en la palabra de Dios. No se la juegue de otra forma. En tercer lugar, las profecías son de cumplimiento múltiple. Les decía lo de la abominación desoladora, ya se cumplió, pero se va a volver a repetir. Y hay profecías que así va a suceder. Y las profecías nos muestran la soberanía de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Quién duda de ustedes?
Quien duda o no cree va a sufrir las consecuencias del juicio final. Al final del camino, como dicen por ahí, veremos de quién son las mulas, ¿verdad? Pero ¿por qué arriesgarme, pues? Algunos dicen, mire, pero es que yo no creo en Dios, dice. ¿Y qué te cuesta creer en Dios? Si no es cierto, no perdiste nada. Pero ¿y si es cierto? ¿Quién salió perdiendo? Saliste perdiendo tú por tu incredulidad. Ese es el punto importante que debemos de ver. Debemos de considerar que la palabra de Dios nos advierte que vendrán falsos profetas, porque sí los hay. Habrán señales, prodigios y mentiras, especialmente en los últimos días. Lo que empecé diciendo es una realidad. ¿Por qué? Porque la interpretación profética contiene peligros. Se usa mucha especulación. Ahorita sus teléfonos, sus computadoras están llenos de especulaciones. Son puras especulaciones cuando citan a la Biblia en el cumplimiento de profecías del porvenir. Especulación personal, sensacionalismo, el uso inadecuado y excesivo de alegoría. En las profecías, principalmente las no cumplidas, como son las profecías de Daniel y las profecías del Apocalipsis. De ahí una gran cantidad de teorías. Teoría es algo que está por comprobarse. Mientras yo le diga, mire, esta es la teoría, esta es mi teoría, este es mi pensamiento, esta es mi forma de interpretar esta profecía. Pero de allí a que se cumpla de esa forma, hay un gran trecho. Hay un gran trecho. Pero a través de eso vienen las interpretaciones erróneas. Y dicen ellos, yo he recibido revelación divina. Y por supuesto, eso da origen y es la base de una gran cantidad de sectas. Adventistas cayeron en ese error. Dijeron que Jesucristo venía en tal fecha, no vino, dijeron que se habían equivocado y pusieron otra fecha y ahí se fueron. Se perdieron. Testigos de Jehová por lo mismo y una gran cantidad de sectas. También se interpretan los símbolos. Los símbolos se interpretan de manera diferente. ¿Y por qué? Por falta de discernimiento. Si usted se hubiera dejado ir por lo que yo leí en el capítulo 7, en los primeros versículos, podría decir que yo estoy interpretando la profecía a mi manera. Pero la misma palabra se encarga y a raíz de eso, del versículo 20 en adelante, es bien específico en lo que la profecía estaba enunciando. Por eso es que la palabra del Señor nos advierte que nosotros debemos evitar caer en el error. La palabra de Dios es clara en ese sentido. En Mateo 7, yo se los leo, Mateo 7 del 15 al 16 nos dice, el Señor Jesucristo nos dijo, lo dejó advertido, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos les conoceréis. Sí, ¿por qué? Porque muchos de estos profetas lo que hacen es lucrarse y beneficiarse de esto. En Mateo 24 el Señor nos dijo, porque se levantarán falsos cristos. Ya tuvimos, aquí en El Salvador tuvimos uno que vino y decía que era Cristo, el del SS, salvo siempre salvo, 66. Ese ya vino uno que primero dijo que era anticristo y después se declaró que era Cristo y después a saber qué se hizo, no, ¿para qué seguir con él? Falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Todos nosotros. En 2 de Tesalonicenses nos dice, nos advierte que el inicuo
Él nos está advirtiendo, va a venir. ¿Y qué sobra de Satanás? Es el anticristo. Con gran señal, con grandes prodigios y cosas mentirosas. Eso va a ser. Y Juan escribió también, no se quedó atrás, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Muchos se declaran profetas, hermano. De hecho, hay una iglesia, se llama Apóstoles y Profetas, cuando ya no hay apóstoles. Cuando a usted y a mí nos tienen que bastar las profecías que están acá en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros, es la base de nosotros, la palabra de Dios. El punto es que creer o no creer, esa sí es su decisión. Allí sí no hay problema. Pero algo sí le voy a decir. Cristo sí vino la primera vez. Y eso la mayoría está de acuerdo con que así es. Que nació en Belén, que nació de una virgen, que fue crucificado. Eso es una realidad. Que murió por usted y por mí, que resucitó, que ascendió a los cielos. La palabra de Dios estableció también los primeros misioneros. Solo fueron 12 apóstoles. Y luego vino la iglesia primitiva a través de Hechos de los Apóstoles, donde nos muestra cómo nació la iglesia, cómo fue creciendo y cómo se regó en todo el mundo conocido. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos, lo que Juan nos pudo determinar es cuando en el Apocalipsis él dijo, vi calles de cristal y de oro. Eso fue lo que él vio de acuerdo a su conocimiento de esa época. Lo que no podemos determinar es lo que vio Ezequiel. Ezequiel no tenía un mayor conocimiento de lo que tenemos en la actualidad. Pero que sí es una realidad, es una realidad. Lo que sí le puedo asegurar a usted es que el tiempo de la tribulación va a venir. Y aquí lo está enunciando. Un tiempo, un medio tiempo y otro tiempo y un medio tiempo. Lo dice. Que va a haber un anticristo también va a suceder. Que va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia también lo dice en Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que hubiéramos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Que después de la tribulación de los 7 años vendrá Cristo con su iglesia a reinar, también es una realidad. Que habrá un juicio final, que se levantará y va a abrir los libros donde estamos todos en esos libros anotados, también es una realidad porque la profecía lo dice. Tal vez no le pueda decir el cómo, pero que va a suceder, eso no lo dude. Eso no lo dude. Por eso yo decía al principio que el dudar de las profecías puede ser motivo de condenación. Y yo creo que eso ninguno de nosotros quiere que así sea. Amén. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Perdóname, Señor, si no fui muy explícito y el tiempo no fue suficiente para hacerlo. Pero, Señor, sé que tú nos adviertes a través de las profecías que hay un futuro mejor para nosotros, pero también que hay un futuro de condenación para quien no cree. Gracias, Señor. Y ahí donde está, usted no ha recibido a Cristo. Si usted aún no ha recibido al Señor Jesús, pues ahí donde está, levante su mano y la baja de inmediato. Yo quiero orar con usted y por usted.
¿Habrá alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador? ¿Habrá alguien que quiera hacerlo en esta tarde? ¿Habrá alguien que quiere salir con ese tesoro en su corazón? Padre, te damos gracias, Señor. Y si hubo alguien, dale una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Se pueden poner de pie? Vamos a cantar una alabanza para despedirnos. Siempre en victoria, tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús, yo encontré la paz, Él me llena de su espíritu de amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás. Solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré.